Bueno, entonces, con lo que respecta a la evaluación del examen neurológico, hemos avanzado ya, yo diría, casi a la mitad. No se olviden, empezamos con lo que es la valoración de funciones del nivel de conciencia, las funciones mentales superiores y terminamos con la evaluación de los pares craneales. No se olviden, en la evaluación de los pares craneales, lo que habíamos revisado la última vez con respecto a qué evalúa el neurólogo, la acción de cada uno de los nervios. Entonces ahí hay que saber cuál es la acción. Primero, una cosa fundamental, en dónde nacen los pares craneales. Porque si yo tengo una afectación del séptimo par craneal y sé que este es un nervio protuberancial, yo sé que ahí está la lesión. Y como el facial es el que mueve o el que genera el movimiento de los músculos de la cara, tengo que evaluar la motricidad de la musculatura facial. Y hay que entender ahí esa particularidad que hicimos entre evaluar la rama superior y la rama inferior para definir si es una parálisis facial central o es periférica. Eso siempre se pregunta. Todo paciente que viene con debilidad de la cara se tiene que investigar si esta es una parálisis facial central o periférica. Y ustedes ya tienen que saber cómo se evalúa y por qué se llama central y por qué se llama periférica, siempre entendiendo la fisiología, la fisiopatología de estas entidades. Y luego viene este acápite que es muy importante, que es la motricidad voluntaria. El ser humano, en orden de movimiento, tiene dos tipos de motricidad, la motricidad voluntaria y la motricidad involuntaria. Antiguamente, a nosotros cuando nos enseñaban neurología nos decían que la motricidad voluntaria es aquella que está regida por el cerebro, nos decían. Y la motricidad involuntaria es la que no estaba regida por el cerebro. Era un concepto muy ambiguo, tomando en cuenta que todos los movimientos están regidos por el cerebro. Entonces después cambiaron un poco la terminología y dijeron, no, la motricidad voluntaria es aquella que está bajo el control de la voluntad de la persona. Y la involuntaria es aquella que no tiene el control voluntario. También un criterio antiguo. Entonces, ¿qué es lo que se determina ahora? Que hay dos tipos de movimiento, que hay un movimiento de aprendizaje, que es el movimiento voluntario, y un movimiento ya aprendido, que es el movimiento involuntario. No es lo mismo aprender a caminar que estar caminando, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron cómo peinarnos, ¿no es cierto? Y ahora ya cada cual sabe cómo peinarse, es decir, ya es un movimiento aprendido. Por eso es que ahora se denominan los movimientos aprendidos y los movimientos en fase de aprendizaje. El ser humano, desde que nace, aprende a realizar movimientos, gracias a esta vía neuronal que es la vía de la motricidad voluntaria. Y cuando ya aprende a hacer los movimientos, los perfecciona y los hace automáticos. Entonces de hoy en adelante ya se llaman movimientos voluntarios no automáticos y los movimientos involuntarios automáticos. Esa es la terminología actual que se emplea en la neurología. Motricidad voluntaria, este es ya, ¿no es cierto?, no automática, y la motricidad involuntaria automática, aquella que ya aprendimos. Ahora, ¿qué es importante de este concepto? El saber que esta vía, ¿no es cierto?, tiene dos grupos neuronales muy definidos, tanto para un sistema como para el otro. Y de aquí nace lo que se llama la motricidad voluntaria, que está controlada por la vía piramidal. De aquí en adelante, cuando hablemos de motricidad voluntaria, estamos hablando desde el punto de vista neurofisiológico y neuroanatómico de la vía piramidal. Entonces, cuando digamos motricidad voluntaria,
automáticamente nos vamos a referir a la vía piramidal. Y cuando hablemos de la motricidad involuntaria, nos vamos a regir a la vía extrapiramidal. Entonces, no se olvide, motricidad voluntaria o de aprendizaje, la vía piramidal. La motricidad involuntaria aprendida está controlada por la vía extrapiramidal. Entonces, todo esto es importante, estos dos conceptos. ¿Qué es la vía piramidal y qué es la vía extrapiramidal? Piramidal, aquella que controla los movimientos voluntarios, movimientos de aprendizaje. El ser humano empieza a aprender desde que está en el útero. Cuando ya sale y ya perfecciona los movimientos, hay una vía que les sustituye, que es la vía extrapiramidal. Y esta vía, aquí están ya los dos sistemas, tanto de motricidad voluntaria como involuntaria. Ahora vamos a hablar específicamente de la motricidad voluntaria controlada por la vía piramidal. Condiciones anatómicas claras para entender esta vía. Esta vía tiene dos neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior. La neurona motora superior, la superior, a su vez está formada por dos vías. Una vía córtico-espinal directa y córtico-espinal cruzada. Y una vía córtico-vulvar o llamada también córtico-nuclear. ¿A qué se refiere esto? La vía piramidal nace en la corteza frontal. Aquí tenemos el área 4 de Brodmann. Aquí está el área motora. Y en la corteza cerebral, ¿no es cierto?, se describe esta figurita que se llama el homúnculo de Pienfeld. ¿Qué es el homúnculo de Pienfeld? Es la representación cortical de nuestro cuerpo a nivel de la corteza cerebral. Si ustedes se fijan acá, esto es el lóbulo frontal. Aquí había una gráfica. Aquí tenemos el lóbulo frontal. Todo esto que se ve en verde es el lóbulo frontal. Y esta que se ve aquí se llama la circunvolución frontal ascendente. Esta que vemos aquí es la primera circunvolución frontal ascendente. En esta circunvolución es donde se localiza el área motora. Y acá está representado a este nivel. ¿Cuál es la representación cortical de la vía motora? Hacia la parte interna está la representación cortical del miembro inferior. Hacia la parte, ya iniciando la parte externa, el tronco, hacia la parte medial está en la representación del miembro superior. A nivel de la circunvolución de Rolando, tenemos lo que es la parte facial y aquí está el lenguaje, ¿no es cierto?, el área del lenguaje. Si nosotros nos vamos nuevamente a este gráfico, la parte externa vendría a corresponder al tronco, al miembro superior, y aquí están las áreas del lenguaje. Aquí está localizado el centro de Broca. Este centro de Broca es el que controla el área del lenguaje. Pues no se olviden, área motora, representación cortical. Y hacia la parte interna, si hacemos un corte hacia la parte interna, está el miembro inferior. Miren, inferior, tronco, miembro superior, facial y lenguaje. ¿Por qué es importante saber esto? Va a depender mucho de las lesiones que se presenten a nivel de la corteza motora para que se afecte una parte de nuestro cuerpo. Si yo tengo una lesión, un tumor, un infarto, una hemorragia que afecta la parte interna del lóbulo frontal, lo que se me va a afectar es la pierna. Si se me afecta la parte superior, se me va a afectar el brazo. Si se me afecta la parte medial, la cara. Y si se me afecta el área del lenguaje, el lenguaje. Hablando del área dominante, que es el área izquierda. Pues aquí nacen las células gigantopiramidales de Bett, se llaman, donde dan origen a la neurona motora. Esta neurona, como ustedes ven aquí, forma varios haces y esto es lo que se llama la corona radiada. Miren, todos estos haces
forman la corona radiada. Y luego estos se juntan hacia una porción del cerebro que se llama la cápsula interna. Ahí se juntan los haces. Todos los haces que son dependientes de la corteza se juntan en un solo haz en la cápsula interna. No se olviden esto, que es muy importante. La cápsula interna es el lugar donde se juntan todos estos haces y luego la vía desciende hasta llegar al tronco cerebral. Y aquí ustedes van a ver, esta es una representación inicial del tronco. Acuérdense que cuando hablamos del tronco cerebral, siempre, esto no se va a olvidar nunca, que hablamos del mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Las tres porciones que vienen a representar el tronco cerebral. Aquí tenemos nosotros, este vendría a ser el mesencéfalo, esta vendría a ser la protuberancia y este es el bulbo. Siempre se recalca esto, siempre estamos preguntándoles a los residentes, a los estudiantes, ¿cuáles son las tres porciones del tronco cerebral? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. ¿Qué pasa con esta vía? Una vez que ya forman un solo haz, la vía desciende por el tronco hasta llegar al bulbo. Y en el bulbo se cruza un porcentaje de los haces hacia el lado contrario. El 25% de los haces se cruzan al lado contrario. Y el 75% de los haces siguen su mismo trayecto. Por eso es que esta vía, la neurona motora superior, ¿no es cierto?, está dividido en dos haces. El haz córtico-espinal directo, que sería el que nace en la corteza y llega ¿a dónde? A la médula. Aquí está la médula. Entonces va a haber un haz córtico-espinal directo y un haz córtico-espinal cruzado. ¿Ya? Esta es la primera vía dependiente de la neurona motora superior. Y la segunda vía es esta de aquí, la córtico-bulbar o córtico-nuclear, que es aquella que va hacia los núcleos de nacimiento de los pares craneales. Entonces aquí tenemos ya la distribución de la neurona motora superior en dos vías. La córtico-espinal, que va de la corteza a la médula, y la córtico-nuclear o córtico-bulbar, así también se le pone en la literatura, que va de la corteza a los núcleos motores del tronco encefálico. No se olviden que esto es muy importante, establecer estos dos conceptos. La vía piramidal está formada por dos neuronas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior. La neurona motora superior, a su vez, tiene dos vías, la córtico-espinal, que va desde la corteza a la médula, y esta a su vez se subdivide en dos, córtico-espinal directa, que llega a la médula, y la córtico-espinal cruzada. Acuérdense que a nivel del bulbo, ¿no es cierto?, el 75% de las fibras siguen su mismo trayecto y el 25% se decusan. Esa es una vía. Y la otra vía es la córtico-nuclear, aquella que va desde la corteza a los núcleos de los pares craneales. Esta es la neurona motora superior. La neurona motora inferior, pongan atención, que esto es muy importante. Aquí ustedes van a ver que la vía cruzada, la que ya se cruzó, ¿no es cierto? Aquí, fíjense cómo aquí se cruzan ya los haces, llegan a una parte de la médula. ¿A dónde llega la vía córtico-espinal cruzada? Al cordón lateral de la médula. Si ustedes se acuerdan, aquí está la médula y ahí van a ver ustedes tres porciones. La porción central, que es la sustancia gris, y la porción blanca, que es la materia blanca, y las raíces nerviosas. Entonces, la vía córtico-espinal cruzada, una vez que se decusa
a nivel del bulbo, llega al cordón lateral de la médula. Desde el cordón lateral hay unas fibras intercalares que le conectan al asta anterior de la médula. Si se fijan aquí, estas rayas pequeñitas vendrían a corresponder, ¿no es cierto? Aquí van a ver ustedes, le vamos a agrandar un poquito esto, ahí. Eso. Y ahí van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que la vía córtico-espinal cruzada a través de estos haces intercalares llegan al asta anterior de la médula. Esta es la vía cruzada, esta ya no se cruza en la médula. La vía córtico-espinal directa llega ¿a dónde? Al cordón anterior de la médula. De aquí se cruzan por fibras intercalares, cruzan la comisura gris hasta alcanzar al asta anterior de la médula contralateral. Aquí se cruza la vía directa a nivel de la médula. Y al final, las dos vías terminan cruzadas. Tanto la cruzada y tanto la directa se cruza acá y terminan en el asta anterior de la médula. ¿Qué debe saber o cómo se debe entender esto? Que la vía córtico-espinal directa y cruzada, que es la primera neurona, nace en la corteza y termina en el asta anterior de la médula. ¿Dónde nace y dónde termina la primera neurona? La motoneurona superior o neurona motora superior. Así van a encontrar ustedes en los libros ahora la terminología. La vía córtico-espinal le ponen. La neurona córtico-espinal directa y cruzada. Toda esa terminología van a encontrar ustedes en los libros. La primera neurona de la vía piramidal o vía córtico-espinal nace en la corteza cerebral y termina en el asta anterior de la médula. Y la segunda neurona o neurona motora periférica, neurona motora inferior, motoneurona inferior o neurona motora periférica, es aquella que nace en el asta anterior de la médula y termina en el huso muscular. De esta manera ya está dividido a la vía piramidal en las dos neuronas. La neurona motora superior, que va de la corteza a la médula, y la neurona motora inferior, que va desde la médula hasta el huso a la unión neuromuscular. Esto es muy importante, como ustedes van a definir desde el punto de vista semiológico. Luego ya con esto vamos a hacer la valoración clínica, neurológica de esta vía. Pero esto es importante entender. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué estoy evaluando? Le voy a evaluar la vía piramidal. ¿Cuál es la vía piramidal? Aquella que está conformada por dos neuronas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿De dónde nace la primera neurona? De la corteza hasta el asta anterior de la médula. Y la segunda neurona nace desde el asta anterior hasta la unión neuromuscular. No se olviden, tengan muy claro estos dos conceptos, porque de esto depende la valoración clínica. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Primera neurona y segunda neurona, neurona motora superior y neurona motora inferior, porque ¿qué vamos a revisar ahora? ¿Cómo se valora clínicamente las dos neuronas? ¿Cómo el neurólogo sabe si se dañó la primera neurona o si se dañó la segunda neurona? La primera neurona, la neurona motora superior o la neurona motora inferior. Y para eso, el neurólogo va a emplear una fórmula. ¿Cómo explora la vía motora? A través de 5 maniobras. Lo primero que va a hacer es ver si el paciente tiene déficit motor a través de las maniobras deficitarias
cómo está el músculo, cómo está el tono muscular, cómo está la fuerza muscular, cómo están los reflejos musculares y cuál es el reflejo plantar. Cuando hablamos de la exploración de la vía motora, esto evalúa las dos neuronas, tanto la superior como la inferior. Cuando ustedes están en las prácticas, aquí en la consulta se les dice, a ver, examínale la vía motora. Y la pregunta que siempre deben hacer es, ¿cuál? ¿La motora voluntaria o la involuntaria? Digo, examínale la voluntaria, la vía de aprendizaje. ¿Cómo se llama el sistema neuronal que controla la vía voluntaria? La vía piramidal. Entonces a veces se les dice, examínale la vía piramidal. Ya tienen que saber que la vía piramidal tiene dos neuronas, una superior y una inferior. ¿Cómo la examino? A través de esto que tenemos acá, ¿no? No se olviden, 5 puntos evalúan la vía motora. Maniobras deficitarias, tono muscular, fuerza muscular, reflejos y el reflejo plantar. Maniobras deficitarias. ¿A qué se refiere? Hay dos tipos de maniobras, tanto para los miembros superiores como para los miembros inferiores, que te permiten evaluar, ¿no es cierto?, la vía. Aquí ustedes van a ver cómo el médico explora la motricidad voluntaria a nivel de miembros superiores y la motricidad voluntaria en miembros inferiores. Esta maniobra que ustedes ven aquí se llama la maniobra de Barré. Y esta otra maniobra se llama la maniobra de Mingazzini. No se olviden de aquí en adelante estas dos terminologías. Maniobra de Barré, que es una maniobra deficitaria. Maniobra de Mingazzini, maniobra deficitaria para miembros inferiores. En los textos ustedes van a encontrar que muchos textos, por ejemplo, a esta también le ponen como maniobra de Barré en miembros inferiores. Pero nosotros generalmente seguimos esta denominación semiológica. Le denominamos Barré para miembros superiores y Mingazzini para miembros inferiores. ¿Qué le voy a decir al paciente? Como ustedes ven en esta gráfica, levante sus brazos o extienda sus brazos haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?, con las palmas hacia abajo. Y le van a decir, ponga los brazos en esta posición. Si ustedes le explican, le ven al paciente decir, a ver, levante sus brazos y ponga los brazos en esta posición. Hagan todos este ejercicio en sus casas. Levante los brazos y ponga los brazos en esta posición. Esta se llama la maniobra de Barré. Mientras que la maniobra de Mingazzini es esta maniobra que ustedes ven acá. Con el paciente sobre la camilla, ¿no es cierto? El paciente está acostado en su camilla. Le vamos a decir que flexione la cadera a 90 grados, flexione las rodillas a 90 grados y flexione los tobillos a 90 grados. Y van a ver que forma un ángulo recto tanto en cadera como en rodillas y como en tobillos. Esta es la maniobra que se debe hacerle al paciente para evaluar la maniobra de Mingazzini. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta maniobra? Para determinar si hay o no hay déficit motor. No se olviden, esto no valora nada más que si hay o no hay déficit motor. Por eso se llama maniobras deficitarias. Lo primero que va a ver el neurólogo es si este paciente tiene o no tiene déficit motor. ¿Qué tipo de déficit motor puede haber? Puede haber debilidad y a esto le vamos a llamar paresia. No se olviden. A la debilidad le vamos a denominar paresia. A la ausencia de movimiento le vamos a llamar plejía. De aquí en adelante, paresia es debilidad. Plejía cuando no hay movimiento, hay una ausencia de movimiento. Y aquí vamos a seguir una
determinación semiológica. Cuando está afectada una extremidad, quiere decir, si está afectada el miembro superior o el miembro inferior, le vamos a llamar mono. Si está afectada las dos extremidades del mismo lado, le vamos a llamar hemi. Si están afectadas las dos extremidades inferiores, para. Si están afectadas las dos extremidades superiores, di. Y si están afectadas las cuatro extremidades, tetra. ¿Ya? No se olviden. Mono, una extremidad, ya sea la superior o la inferior. Hemi, las dos extremidades del mismo lado. Para las dos extremidades inferiores, di las dos extremidades superiores y tetra las cuatro extremidades. No se olviden esto que es muy importante. Ahora, al brazo nosotros le vamos a dar, o al miembro superior, no al brazo, sino el miembro superior le vamos a llamar braquial. A los miembros inferiores le vamos a llamar crural. Y a la cara le vamos a llamar facial. Entonces, como ustedes ven, hemos dividido en tres grandes grupos musculares nuestro cuerpo. Facial, braquial, crural. Cara, brazo, pierna. Facial, braquial y crural. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer la determinación de este cuadro? Ya sabemos que a la debilidad se le llama paresia y a la ausencia de movimiento se le llama plejía. Janina, ¿qué pasaría si tú estás examinándole a un paciente la maniobra de Barré y este paciente tiene una debilidad del brazo izquierdo? ¿Cómo le pondrías tú ya la determinación semiológica desde el punto de vista neurológico? Una monoparesia. Ya, ¿qué más? Porque solo me estás diciendo monoparesia. ¿Debilidad de qué? De una extremidad. ¿Pero qué extremidad? Sería el miembro superior. ¿Pero cómo sería ya la determinación? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llama el brazo? Monoparesia braquial. Exacto, braquial. ¿De qué lado? ¿Qué brazo dijimos que está débil? A la izquierda. Y entonces, ¿cómo sería la determinación final? Una Monoparesia braquial izquierda. Exacto. Es que solo ahí ya estás identificando el grado de lesión, pues. No se olviden. Monoparesia braquial izquierda. Está débil el brazo izquierdo. Eso estás diciendo. ¿Qué pasaría si yo hago una maniobra de Mingasini, Wendy, y tengo un paciente con una debilidad de la pierna derecha? ¿Cómo le pongo la terminología? Sería monoparesia, ¿Cómo se llama la pierna? ¿Cómo dijimos que le vamos a llamar a la pierna? monoparesia crural. ¿De qué lado? ¿Qué lado dijimos que está débil? La pierna derecha dijimos que está débil. Entonces, ¿cómo sería al final? Sería monoparesia crural derecho. Exacto. Pongan atención, no están poniendo atención. Monoparesia crural derecha, ¿no es cierto? Estoy diciendo que tiene una debilidad de la pierna derecha. ¿Ya? Lisset, ¿qué pasa si tengo un paciente que le hago la maniobra de Barré y no hay movimiento del brazo izquierdo? ¿Cómo le diría?
Sería monoplegia braquial izquierda. Exacto, así de facilito. Y si le hago una maniobra de Mingasini, Melanie, y no tiene movimiento de la pierna izquierda. Sería una monoplegia crural izquierda. Exacto, así de fácil. No se compliquen, pero esto que ustedes están aprendiendo ahora es cómo se determina desde el punto de vista neurológico el déficit motor. Eva, si yo tengo un paciente que no mueve nada las piernas, ¿cómo le pongo? Sería una paraplegia crural. ¿Paraplegia crural? Habrá que decir crural De miembros inferiores. o basta con decir paraplegia. No, debería ser crural. No, y creo que paraplegia sería, porque si no, si fuera de miembros superiores sería diplegia. Eso, ¿no es cierto? ¿Qué decimos a un pacientito que está en silla de ruedas? Que es un parapléjico. ¿Sí? Y si tengo un paciente Wilson, un paciente que no mueve nada los brazos, ¿qué le digo? Sería una diplegia. Exacto, tengo un paciente con una diplegia. Leonardo, viene a la consulta tuya un paciente con una debilidad del brazo y de la pierna izquierda. Ponle nombre. Una hemiparesia izquierda. Basta, ¿no es cierto? Ya no hay necesidad de decirle braquiocrural izquierda. Deberíamos decir, ¿no? Una hemiparesia braquiocrural izquierda. Pero como ya le dije que es izquierda, ya le pusiste hemiparesia izquierda, ya entendemos. Está el brazo y la pierna del mismo lado. Y si tengo un paciente, Luis, que no mueve nada, ni los brazos ni las piernas. Sería una tetraplegia. Exacto, tetraplegia, ¿no? Ahora, ¿por qué hay esta denominación de un déficit completo o un déficit incompleto? El déficit completo es cuando el paciente está comprometido tanto en la cara, el brazo y la pierna. Y es incompleto cuando no está comprometida la cara. No se olviden. Déficit completo cuando están comprometidos los 3 segmentos corporales. Y déficit incompleto cuando no está comprometida la cara. Entonces voy a decir, un paciente con una hemiparesia izquierda incompleta cuando la musculatura facial está normal. Y completa cuando la musculatura facial también está comprometida. Y aquí hay otra terminología, proporcional y desproporcional. ¿Qué quiere decir? Si ya tengo un déficit incompleto, ¿no es cierto? Donde no está comprometida la cara. Tengo que ver si la debilidad del brazo es igual a la debilidad de la pierna y ahí le voy a decir que es un déficit proporcional. O la debilidad del brazo es mayor que el de la pierna y eso se llama un déficit desproporcional. Vamos a ver si entendieron. Adriana, tengo un paciente con una debilidad de la cara, del brazo y de la pierna del lado derecho, pero la debilidad de la pierna es mayor que el brazo. Pongámosle nombres. Doc, ¿puede repetir por favor de nuevo? Es que se cortó un poco al principio. A ver, vamos. Tengo un paciente que tiene una debilidad del brazo y de la pierna, verás, debilidad de la cara, del brazo y de la pierna derecha, pero la debilidad de la pierna es mayor que del brazo.
Sería hemiparesia desproporcional derecha. Pero primero, hemiparesia de qué Completa lado? desproporcional Pero primero, ¿de qué lado? derecha. Por eso primerito, ¿no es cierto? Porque si solo dices hemiparesia, no sabemos qué lado estamos refiriéndonos. Entonces dices, tengo un paciente con una hemiparesia derecha. Ya, de ahí, ¿qué defino primero? Si es completa o Y es incompleta. completa, incompleta. Entonces sería hemiparesia derecha completa. Completa. Ya. ¿Es proporcional o desproporcional? Desproporcional. De predominio, ¿cuál estaba más débil? El brazo. La pierna, dije. De predominio, ¿cómo se llama la pierna? Crural. De predominio Crural, crural. Pero eso es todo lo que tienen que decir. O sea, el neurólogo, cuando describe el déficit motor, tiene que describir así. 3 cosas. El grado de debilidad, el tipo de debilidad, si es completo o incompleto y si es proporcional o desproporcional. 4 cosas tienen que aprender a describir cuando hagan las maniobras deficitarias. No se olviden, 4 cosas. A ver, Edwin, tengo un paciente con una... Pon atención a lo que te voy a decir. No mueve nada, nada del lado izquierdo. Ni la cara, ni el brazo, ni la pierna. Pero tiene... Bueno, nada, ahí vamos. ¿Cómo le ponemos a este? Una hemiplegia izquierda completa, ya, Y proporcional, proporcional o desproporcional. proporcional. Proporcional, pues, porque está igualito, ¿no es cierto? No se olviden, 4 cosas. ¿Qué tipo de debilidad tiene? ¿Cómo está el grado de debilidad? O sea, ¿cómo se define la debilidad? Si es completa, siempre, no se olviden, si es completa, incompleta y si es proporcional o desproporcional. Jefferson, tengo un paciente que tiene una debilidad del lado derecho. Pon atención, tiene una debilidad del lado derecho que compromete el brazo y la pierna, no compromete la cara, pero tiene mayor debilidad del brazo derecho. Ponle el nombre. Sería mi parecia derecha incompleta y desproporcional. De predominio, Lo último me puede repetir de lo que me dijo. el brazo estaba más débil. Ya. De predominio derecho. Braquial, ya dijimos que es derecho. Ya. Pongan atención a esta parte final. La proporcionalidad se da en base al miembro que está más afectado, pero hay que denominarle al miembro, pues. Hay que decirle si es derecho o digamos si es braquial, crural, facial, en fin. No se vayan a olvidar. ¿Por qué es importante esto? Y ahí que la neurología se vuelve interesante cuando ustedes aprenden todo esto. ¿Y para qué les sirve esto al neurólogo? 4 cosas solo en una maniobra deficitaria. Si yo tengo un paciente que tiene una debilidad, ¿no es cierto?, de la pierna, del brazo y de la cara, esto quiere decir los 3 segmentos, ¿ya? ¿Dónde va a estar la lesión de este paciente Santiago? En la corteza cerebral, tal vez, doctor. Pero ¿cuál corteza? La corteza motora, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la corteza motora? ¿Dónde se localiza la corteza motora?
En la circunvolución frontal, parece. Eso está. Aquí está, mira, el lóbulo frontal, primera circunvolución frontal ascendente, mira. Aquí está la corteza motora. Entonces, si tengo un paciente con una debilidad de los 3 segmentos, la lesión va a estar comprometiendo toda el área motora. ¿No es cierto? Mary, ¿dónde más puede estar la lesión? Si no hay nada aquí, ya le hice la tomografía y no hay nada aquí en la corteza. Ya se fue la Mary. ¿Dónde más puede estar la lesión si no está ahí en la corteza? En la cápsula interna. Exacto, ¿no es cierto? Porque aquí se unen todos los haces que controlan los 3 segmentos, miren. Entonces puede estar en la cápsula interna. Segunda lesión que compromete los 3 segmentos musculares. Yeset, ¿dónde más puede estar la lesión? Si ya le hice una tomografía, no hay nada en corteza, no hay nada en la cápsula. ¿Podría estar ya a nivel medular? Antes. ¿Qué viene después del cerebro? Ah, el bulbo, en el tronco, en el bulbo. En el tronco, no digas el bulbo, sino en el tronco encefálico. Entonces yo puedo tener, mira aquí las vías, puedo tener una lesión en el tronco, mira. ¿Por qué no en el bulbo? ¿Por qué no pasando el bulbo? ¿Por qué no puede estar la lesión ahí? Porque Mira lo que antes pasa acá, mira. Aquí ya se abren, ¿no? Entonces, después de la decusación, más difícil, ¿no es cierto? Porque aquí mira cómo se abren ya los haces. Entonces, siempre vamos a tener una lesión en la corteza, en la cápsula interna, en el tronco, hasta antes de la decusación. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una debilidad, tanto de los 3 segmentos, ¿dónde voy a buscar la lesión? ¿Aquí, aquí o acá? Por eso es importante saber la denominación. ¿Qué pasaría, Samantha, si tengo un paciente que está afectado solo la pierna? ¿Dónde está la lesión? Si está afectado solo la pierna, entonces está en el nivel de la médula. Seguro. Mira el dibujo. Ah, no, en la parte interna de la corteza. Exacto. Mira, aquí está, ve. Perdón. Aquí va a estar la lesión. Porque si ya se lesionó la médula, es otra cosa. Y aparte de que estamos recién evaluando la vía motora superior. Entonces la lesión va a estar en la porción interna de la corteza motora. ¿Ya? Kevin 2, Kevin Steve. Si tengo una lesión de la porción facial, ¿dónde va a estar la lesión? En la parte externa, ya por la circunvolución de Rolando. Se llama la porción media, ¿no? Y esta es la porción externa del lóbulo frontal. Porción media del lóbulo frontal. Y el brazo corresponde a la porción superior del lóbulo frontal. Porción externa superior y porción media externa, ¿ya? Por eso es importante, cuando ustedes ya examinan a los pacientes, definir estas 4 cosas. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Para saber dónde está la lesión, nada más. Si tengo un déficit completo, 3 segmentos, ¿dónde está? Aquí, aquí o acá. Y si es incompleto, vamos a tener una lesión cortical. Ya no puedo tener en la cápsula. ¿Por qué? Porque ahí se juntan las 3 vías.
Ya no en el tronco, miren, en el tronco también las fibras están casi juntas. El tronco mide como tiene el diámetro de un lápiz. Entonces, cuando es incompleto, corticales. Cuando son completas, subcorticales. Con ese criterio quiero que se queden. Las lesiones completas son lesiones subcorticales o corticales, ¿no es cierto? Mira, si se dañó toda la corteza o se dañó acá o acá, son subcorticales. Pero las lesiones incompletas son corticales, solo corticales. ¿Ya? ¡Uy, qué bien! Vamos a quedar en eso y el día miércoles continuamos con este tema que es importante, porque de esto depende muchísimo la valoración de toda la vía motora. ¿Ya? Doc, Dime. disculpe, ¿me puede repetir a qué nivel del tronco encefálico decusaba? En el bulbo, ve, aquí está el bulbo. Ya, Doc, y otra cosita que me confundí al inicio fue en la médula espinal, cuando nos dijo que todas se encontraban, o sea, no le entendí las partes. Las decusaciones. Ajá. Aquí está clarito, verás. La vía que se cruza, la córtico-espinal cruzada, aquí se cruza, ven, la pirámide vulvar se cruza. Aquí están las pirámides vulvares y ahí se cruza la primera vía córtico-espinal. ¿A dónde llega? Al cordón lateral de la médula. Mientras que la vía córtico-espinal directa llega al cordón anterior de la médula. Mira, aquí está el cordón lateral y este es el cordón anterior. Ahora, ahí no se queda la vía. La vía tiene que llegar al asta anterior. Los que hacen por neuronas intercalares, esta ya se cruzó. A esta solo le toca venir del cordón lateral al asta anterior. Esta que no se cruzó, esta se cruza en la médula. Mira cómo cruza la comisura gris. Hasta cogerle a la otra en el asta anterior. Y ahí la vía termina ya cruzándose en forma definitiva. Por eso es que las lesiones del hemisferio cerebral izquierdo provocan lesiones motoras del lado derecho. O al revés, las lesiones del hemisferio cerebral derecho van a provocar lesiones del hemicuerpo izquierdo. Se llaman daños cruzados. Si yo tengo un infarto en el hemisferio izquierdo, como este controla la parte derecha de mi cuerpo, yo voy a tener un déficit en el lado derecho. Si tengo un paciente con una hemiplegia izquierda, ¿dónde le voy a buscar la lesión? En el área motora derecha, porque la vía es cruzada. ¿Dónde se decusa? La primera parte de la decusación es en el bulbo y la segunda parte, la de decusación, es en la médula misma. Y al final, la vía siempre se decusa y por eso es que las lesiones provocan daños contralaterales. ¿Ya? Sí, doctor, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Bueno, quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos el día miércoles. Revisen esto, lean, revisen, porque esto no se